Nunca hemos visto el mundo tal y como es en realidad. Y si analizas cómo funciona todo esto, te darás cuenta de que es realmente cierto. Ahora podrías decir, ¿y para qué necesitas saber esto? ¿Por qué es tan importante y por qué es útil considerar este tipo de temas? Porque, amigos míos, estos temas determinan en gran medida cómo debemos percibir no solo la realidad que nos rodea, sino también nuestro conocimiento sobre esa realidad. Esto significa una verdad muy sencilla. Cuando hablamos de partículas fundamentales, cuando hablamos de investigar la estructura y todo lo demás, a menudo surge la pregunta, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el electrón parezca existir pero nunca lo hayamos visto? ¿Existe algún objeto concreto que se encontró a nivel matemático, pero que en la realidad no se ha hallado? Tal vez todo esto sea un engaño, una invención, o quizás no sea ciencia. La cuestión es que, bajo ese concepto, cualquier disciplina dejaría de ser ciencia. Por eso es necesario establecer ciertos métodos de conocimiento científico y límites donde funciona el método. Pero, de una forma u otra, estos límites chocarán inevitablemente con una base que implica que no tenemos una manera objetiva de ver este mundo. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué nunca vemos este mundo tal como es? Bueno, está bien, ya somos personas instruidas. Ustedes me ven seguido, y si no, es el momento perfecto para suscribirse al canal y no perderse los nuevos episodios. Sabemos que en distintos niveles de la realidad existen patrones y especificidades propias de cada uno. A veces, estas especificidades se vuelven sentido común. Tomemos un ejemplo, las partículas, los electrones o incluso los átomos. Con los átomos es más complejo, porque aunque un microscopio electrónico los capta como un hecho, no permite observarlos en detalle. La cuestión de los electrones es interesante. Todo lo que tenemos son remolinos en una cámara de burbujas. ¿Podemos considerar real a tal partícula? Bueno, por supuesto, las matemáticas y su amada física matemática dirán que sí. Pero ¿se puede decir al mismo tiempo que esto es realmente una realidad objetiva y no solo conjeturas de científicos que quieren escribir un artículo sobre ello? Pues no, claro que no se puede. ¿Por qué? Porque un argumento importante para quienes citan, por ejemplo, la visibilidad de los granos de metal en un microscopio que son reales, será siempre que lo que usted vio, por ejemplo, esos granos, tampoco es la realidad. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que usted ve un color de una manera y otra persona lo ve de otra. Esto está relacionado con la especificidad de la estructura de su organismo, por decirlo de forma sencilla. Y cuando hablamos de la percepción de la realidad, en realidad es diferente para todos. Esa eterna discusión sobre si las mujeres ven más tonos de color o si artistas perciben los colores de forma más vívida es muy común. Me resulta difícil juzgar si es cierto, pero estos mitos tienen una base real. Quizás ni siquiera sean mitos. La idea es sencilla. Si una persona se alimenta de cierta manera, su visión percibe las cosas de esa forma determinada. Si una persona se alimenta de otra manera, pues también funciona así. Y por supuesto, en este escenario no se puede descartar que, efectivamente, la percepción de los colores en las mujeres sea más diversa que en los hombres. En mi opinión, esto, dicho sea de paso, es un hecho biológico. Pero no quiero decir aquí que sea exactamente así, porque no estoy 100% seguro de ello. Sin embargo, suena bastante real. Y miren qué cosa tan interesante resulta. Cuando hablamos de la visión más común y de los intentos de ver algo con esa visión común, ya estamos integrando en este concepto el hecho de que puede ser visto de distintas maneras. Uno mira un objeto y ve una cosa, otro ve otra y un tercero ve una tercera. Sería ideal que esto quedara solo en la subjetividad de la percepción y cómo lo describimos. Por ejemplo, en el canal sobre el bosque, hace poco hablé de la pareidolia y señalé que, bajo ciertas condiciones, la conciencia completa las imágenes. Eso es solo la punta del iceberg. Es decir, una persona puede mirar un tocón y ver solo un tocón, otra puede mirar el mismo tocón en un bosque oscuro y ver un animal extraño y aterrador, y una tercera puede ver incluso a un monstruo increíble. Todos tendrán razón, porque la red neuronal de su conciencia lo completó así. Pero esto está lejos de la realidad, porque incluso ese tocón, que sigue siendo un tocón, en realidad no es un tocón. Volvamos al hecho de que estamos estudiando la estructura bajo un microscopio. Vamos a observar un objeto y este se verá, por ejemplo, en los metales que tanto me gustan y que estudié de forma tan detallada y prolongada. Y en muchos metales veremos una estructura granular. Esos granos que vimos en realidad no los vimos. ¿Por qué? Bueno, porque la visión funciona de una manera determinada. En primer lugar, para todos estos granos se verán diferentes y en segundo lugar, la visión en sí misma es un conjunto de funciones que permiten al organismo percibir la realidad de esa manera.
Y dado que este conjunto de funciones no es objetivo en el sentido estricto de la palabra, lo que vemos a menudo se multiplica por ciertos factores relacionados con nuestros pensamientos, con nuestras ideas sobre la realidad y con el hecho de que el objeto, en realidad, se verá diferente. Es posible imaginar un sistema que permita que la luz se refleje en otra luz. Y en ese caso, podemos crear una especie de ilusión que nos permita ver esa misma estructura granular donde no la hay. Es decir, la luz que utilizamos en un microscopio óptico se reflejará en el sistema que estamos observando y formará la imagen de un objeto que no existe. Digo todo esto para que entiendan que esta observación óptica directa a menudo nos lleva a pensar que todo es realmente real. Pero, en realidad, esta realidad no es una realidad en el sentido estricto de la palabra. Este es un punto muy importante que pone los puntos sobre las IES o sobre las E, como prefieran aquí. Este conocimiento es extremadamente valioso y, en gran medida, invalida las discusiones frecuentes en los comentarios sobre si, al existir un modelo o ley física, las matemáticas no tienen lugar aquí o viceversa. Discusiones sobre si tal sistema funciona de una forma y no de otra. Bajemos a un nivel más bajo y veamos cómo está estructurada la materia. Bueno, sí, recordamos que nadie entiende realmente cómo está estructurada. Esto es completamente científico, porque realmente es así. He hablado de esto muchas veces, pero de una forma u otra, las ideas que tenemos sobre la estructura de la materia, las ideas que tenemos sobre la estructura de la realidad, son en principio objetivas. Y estas ideas se reducen al hecho de que la materia hasta cierto punto se convierte en campos. ¿Y qué es un campo? Recordando la definición de un libro de física, es un tipo especial de materia. Según descripciones matemáticas, es un objeto definido con características en cada punto. Estos campos, en esencia, se convierten en objetos materiales. ¿Pero qué son los campos en realidad? Y aquí volvemos a encontrarnos con la situación de que los métodos objetivos de investigación nos dicen que la materia que existe es materia, pero que, como tal, al final no es materia. Porque cualquier cuerpo sólido se convierte en un campo. Cualquier cuerpo sólido se convierte en una sustancia extraña que es difícil de describir en los términos de nuestro mundo material. Y cualquier cuerpo sólido se convierte en un objeto que requiere una descripción más compleja. Sin embargo, ¿por qué percibimos una cosa de una manera y otra de otra? Aquí la situación es muy sencilla. Esto se deriva de la adaptación biológica de nuestra especie a la percepción de la realidad. Y esta percepción de la realidad se basa en un hecho muy simple. Bueno, una piedra grande puede caer sobre un hombre de las cavernas y aplastarlo. Por supuesto, la conciencia que tenía ese hombre y que desarrollamos nosotros se formó de tal manera que no es necesario ver objetos pequeños o algo oculto en la estructura de una piedra, que de hecho no siempre es posible ver a simple vista, sino ver aquellas piedras que pueden caer de la montaña sobre tu cabeza. Es algo completamente objetivo y correcto. Por lo tanto, analizar el mundo desde la perspectiva de nuestra percepción y visión es una tarea muy mala, porque en principio esto es, digamos, una cierta interacción de objetos materiales que es la que predomina en este caso. Y esta dominancia en este caso excluye por completo ciertas peculiaridades de la estructura y algunas historias extrañas relacionadas con campos o algún tipo de interacciones energéticas interesantes. ¿Y qué obtenemos entonces? Bueno, obtenemos que el ser humano, por su propia naturaleza, en principio no puede acceder a ese nivel, pero eso no significa que ese nivel no exista, y dudar hoy en día sobre la existencia de los campos creo que es simplemente estúpido. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, ahora mismo están viendo este video, lo más probable es que estén usando internet móvil o Wi-Fi de su red doméstica. ¿Y cómo creen que funciona el Wi-Fi? ¿Qué es el Wi-Fi en realidad? ¿Qué es la comunicación móvil? ¿Qué es esto? Bueno, todo esto es un campo electromagnético. ¿Y se puede ver? Pues claro que no, al menos no en el sentido literal de lo que entendemos por ver. Y de la misma manera está estructurada la materia. Al pasar al nivel de los quarks y más allá, entramos en campos. La idea es simple, la materia que vemos bajo el microscopio es, en esencia, inmaterial, y no hay forma estándar de profundizar más. Recuerden este popular gancho. Tal vez la palabra gancho no suene del todo correcta para quienes disfrutan ver esos videos, pero aún así, es cierto que cualquier cuerpo material consiste en un 95% de vacío. Bueno, eso es realmente así. Si observan la estructura cristalina del metal, verán que la mayor parte está ocupada por un supuesto vacío que, en realidad, no está vacío. Nosotros también hemos hablado de esto muchas veces, el resto del espacio está ocupado por una estructura de átomos dispuesta periódicamente.
Los átomos mismos también contienen una enorme cantidad de vacío. De hecho, si miramos a un nivel muy detallado, veríamos cada objeto, no como un cuerpo sólido, sino como una estructura compleja, tipo neocubo o panal, que tiene una enorme cantidad de espacio. Sin embargo, al mirar un objeto, aquí tengo frente a mí una maceta con una flor. Saluden a la flor que ven seguido en los videos. Sigue creciendo aquí y así seguirá. Y alguien escribió por ahí que la flor pronto será más inteligente que un graduado de secundaria. No descarto esa posibilidad, pero aún así nos hemos desviado del tema, y esa flor que está frente a mí, en realidad, consiste en esencia de espacio vacío. Todo lo demás es un juego de fuerzas, un juego de campos, de interacciones y de los diversos fenómenos que hacen que la materia sea material para nosotros. Esto, una vez más, subraya que miramos este mundo, pero vemos una imagen completamente diferente. Y si nuestra visión nos permitiera descender a niveles más profundos como, sabe, honestamente es difícil decir cómo ver realmente un águila o alguna criatura capaz de volar alto y acercar la imagen, pero corren rumores de que el águila funciona literalmente como un teleobjetivo. Si esto es cierto y usted lo sabe, confírmelo en los comentarios. Pero si no es cierto, entonces desmiéntanlo. Alguna vez vi un documental de divulgación científica en el que se mostraba precisamente cómo ve un ave, y se veía que el ave literalmente acerca esa imagen. Tiene una resolución de imagen muy alta y puede ver a algún lemming corriendo por el campo para atraparlo. Y si tuviéramos una visión comparable a esa, quizás podríamos ver que esta flor en realidad consiste en espacio vacío, en campos de fuerza y energía incomprensibles que se unieron de tal manera para formar un objeto extraño llamado flor. Pero esto subraya la idea de que nunca vemos el mundo tal como es. Y también podemos observar los campos que hay aquí en la habitación. Pero cuando estás en la ciudad, aquí existen una enorme cantidad de campos. Y eso que solo hablamos de los campos estudiados, pero todavía hay muchas cosas sin estudiar. Nosotros no vemos las más diversas radiaciones, no vemos las más diversas variantes de transmisión de energía, no vemos las más diversas formas de interacción de un objeto con otro, pero eso no significa que no existan. Y por supuesto, si usted viajara a la Edad Media con conocimientos sobre la existencia del Wi-Fi o de las señales de radio, lo más probable es que todo termine en lo que usted ya sabe. Y esto también subraya que el mundo es mucho más vasto de lo que nosotros podemos imaginar y ver. Pero lo más importante es que, en el contexto de todo esto, cuando hablamos de la percepción de la realidad y de su comprensión científica, tenemos una enorme cantidad de problemas. Entonces, ¿qué es la ciencia? Podrían pensar que acabo de decir todo esto para afirmarles que cualquier ciencia es una tontería absoluta, pero no. Precisamente la metodología científica, el método científico, se diferencia del método de conocimiento espontáneo, del método de conocimiento filosófico, del método de conocimiento basado en sentimientos y emociones, en que posee una cierta concepción. Ustedes preguntarán, bueno, está bien, si todo es tan engañoso, si ni siquiera podemos observar una flor tal como debería ser, entonces, ¿cómo podemos hablar de conceptos y de intentos de ordenar algo? Es muy sencillo. Cuando no tenemos una forma de describir un sistema y de influir en él de alguna manera, o estudiarlo por completo, debemos orientarnos basándonos en aquellos factores que realmente podemos registrar y que podemos medir con ustedes. Quizás, a pesar de todo esto, no veamos el panorama completo, pero cuando estudiemos algún factor, pueden surgirnos ideas interesantes, y estas ideas ya estarán sistematizadas y respaldadas por conocimientos concretos. Un ejemplo sencillo: cuando estudiamos las propiedades del metal, vemos que a menudo dependen del tamaño del grano. El tamaño del grano determina la resistencia del acero, así como su fragilidad, su durabilidad y muchas otras propiedades mecánicas importantes. Y cuando construimos una escala de tamaños de grano, y dicha escala realmente existe, por cierto, y se utiliza a menudo en diversas plantas metalúrgicas, por ejemplo, podemos predecir con gran precisión cómo se comportará un metal específico bajo condiciones específicas y con un tamaño de grano específico. Y por regla general, estas escalas se utilizan para la evaluación rápida y el análisis de la calidad del producto obtenido. Esta escala, en esencia, no es exactamente precisa porque investigamos un espacio vacío rodeado por este formalismo y esta sistemática. Podemos afirmar con seguridad que esta sistemática ha sido verificada en múltiples ocasiones. Si usted considera que no está verificada, entonces simplemente no entiende cómo funciona todo. Si usted cree que esto es incorrecto, siguiendo esa lógica, ninguna pieza de metal debería funcionar bien. El coche en el que viaja debería desmoronarse con solo cerrar la puerta. Eso no ocurre, y no es porque el metal carezca de tales propiedades. Existen metales de todo tipo, y fabricar uno que colapse por un golpe es sencillo.
Sin embargo, los científicos e ingenieros han aprendido a hacer que esto no suceda. Y aprendieron a hacer esto en gran medida gracias a que analizaron esta conexión de propiedades y cualidades concretas. Y bajo este escenario, resulta que la sistemática que hemos introducido puede manejar bastante bien las funciones que nos interesan. Una situación similar se manifestará también a nivel de la física de partículas. Es precisamente aquí donde, en gran medida, debemos entender que esta cosa matemática, este formalismo matemático que a veces funciona y a veces no, es una herramienta bastante buena. Y aunque nunca veamos el mundo tal como es, si algo funciona matemáticamente, casi siempre se encuentra una confirmación en la práctica más adelante. Está claro que las teorías complejas, como la teoría de cuerdas o algunas teorías relacionadas, se alejan hacia este formalismo y pierden contacto con la realidad, incluso con la que tenemos al estudiar muestras metálicas. Así, al admitir que no vemos el mundo tal como es, podemos reconocer que diversos objetos matemáticos obtenidos de forma accidental son reales. Simplemente no podemos verlos. Dirán que lo que estoy diciendo ahora contradice mi propia lógica, porque dije que nunca vemos el mundo tal como es y por eso tenemos acceso a cualquier teoría, a cualquier opción. Pero también dije que la ciencia no existe por casualidad, y la ciencia en este caos es precisamente lo que nos permite encontrar puntos de apoyo a los que podemos, digamos, aferrarnos. No me da miedo usar esta palabra tan mala y la tautología que resulta, para poder alcanzar un nuevo nivel de conocimiento. Y convengamos, aunque no podamos ver el metal tal como es en realidad, la existencia de una escala de tamaño de grano nos permite determinar muchos parámetros útiles. Pues una historia similar ocurre con las teorías físicas. Puede que no sepamos realmente qué son los quarks, pero el conocimiento que hemos acumulado sobre estas partículas nos permite explicar y analizar muchas cosas. Y lo más interesante es que estoy casi seguro de que se encontrará una confirmación práctica de que los quarks existen. Es más, incluso las confirmaciones que tenemos ahora parecerán insignificantes en comparación con aquellas que podremos utilizar, digamos, en el futuro. Porque, como recordarán de la física de partículas, cualquier partícula se define principalmente a través de cámaras de niebla o algo por el estilo. Y, en esencia, nunca hemos visto ni veremos, por ahora, partículas más pequeñas que un átomo. Sin embargo, trabajamos con electrones, trabajamos con tal o cual objeto, y cada vez podemos afirmar que esto existe. Pero, ¿por qué es esto la piedra angular, como dije al principio del video? Todo se debe a que esta realidad posee propiedades interesantes. En un entorno así, capaz de contener gran cantidad de entidades diversas y científicas, pueden manifestarse fenómenos incomprensibles. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Alguien dirá que no existe, alguien dirá que es imposible tocarla con las manos, y alguien dirá que no existe como un hecho, como un objeto, aunque sea. Y yo les pregunto, ¿por qué no existe? ¿De dónde sacan que no existe? ¿Quién dice que ahora mismo no podrían aterrizar aquí unos extraterrestres y salir? Todo esto se debe a otra posición interesante que vale la pena mencionar, la cual descubrí al estudiar trabajos sobre física cuántica. Existe una postura que dice que no hay nada increíble. Un saludo a Boltzmann. Sí, el mismo Boltzmann del cerebro de Boltzmann. Quería hacer un video sobre eso, pero no he tenido tiempo. También debería hacer uno sobre la incompletitud, pero ahora mismo no tengo tiempo para nada. Por eso suscríbanse al canal para no perderse estos videos al final. Por cierto, ahora también tengo que orientarme sobre qué temas podrían ver potencialmente, así que algunos temas realmente buenos e interesantes tengo que dejarlos pasar o posponerlos. Volveré a ellos. ¿Por qué es importante y por qué empecé a hablar de esto? Pues porque no existen los eventos increíbles. Hay eventos que se reducen, digamos, a una baja probabilidad. En otras palabras, la probabilidad de revertir la entropía, saludos a Boltzmann, no es cero, es muy pequeña. Ese 0,5% de probabilidad de que la entropía se revierta con el tiempo no significa que la probabilidad sea cero. Esto significa que el evento es muy poco probable, y lo más probable es que nunca ocurra. Recuerden la teoría de la probabilidad. Y este punto de vista nos permite apoyarnos en el hecho de la existencia de aquellos sistemas, aquellos objetos y aquellas entidades que no encajan en la visión moderna del mundo. Esto, por supuesto, no significa que Papá Noel vaya a aparecer aquí mismo ahora, aunque tal vez podría aparecer, eso también es una probabilidad cero, especialmente si hablamos de un Papá Noel disfrazado. Pero de una forma u otra, la idea es que percibimos el mundo de manera incorrecta cuando intentamos imponerle este tipo de patrones.
Por eso, los diversos objetos de la física cuántica y los objetos que nos parecen completamente extraños pueden existir, pero pueden existir de una forma totalmente distinta, pueden ser algo completamente diferente y pueden funcionar de manera totalmente diferente. Pero eso no significa que no existan, y esto nos lleva de nuevo a la tesis de que nunca vemos el mundo tal como es en realidad. Pero en cierto modo estamos limitados, y hasta cierto punto eso es incluso bueno y sencillo. Otra cosa es que esta limitación debe entenderse correctamente, y quizás lo más importante que quiero transmitirles en este video es el hecho de que la percepción humana siempre estará limitada, y el mundo que nos rodea no es el mundo tal como es en realidad. De una forma u otra, la verdad está en algún lugar cercano, y espero que esta información les haya sido útil e interesante. Grabé el video así, de forma un tanto rápida, pero espero que esto no haya afectado en absoluto el interés del tema, ni el interés de la representación y descripción del problema. Gracias por ver este video. Gracias por pasar este tiempo conmigo. No olviden dejar su like para que YouTube promocione este video. Y sigamos en contacto. Y de paso, revisen los enlaces que están en la descripción. Si pueden apoyar el proyecto de alguna manera, utilicen los enlaces en la descripción. Gracias a todos los que ayudan al proyecto. Gracias a todos los que apoyan mi trabajo. Y tenemos muchos temas interesantes por delante. Aquí hablamos de física, hablamos de la percepción del mundo construida sobre el método del conocimiento científico. Y por supuesto puedo decir que estoy muy familiarizado con el conocimiento científico y que de hecho durante mucho tiempo me dediqué a la ciencia académica. Esto es para que entiendan que esta diversidad de puntos de vista no surgió de la nada ni por casualidad. Hasta la próxima. Les deseo lo mejor, que tengan un buen estado de ánimo y adiós.